Hola, muy buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctor. buenas tardes, señorita, buenas tardes. Bueno, la semana pasada habíamos conversado sobre una patología frecuente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La semana pasada habíamos conversado sobre una patología frecuente que es el crecimiento benigno de la próstata, que se inicia en el varón adulto después de los 50, 60 años. Todavía no está escrito la última palabra porque en algunos empieza a desarrollarse antes que otros que lo empiezan cuando son de mayor edad. Luego también mencionamos el asunto del cáncer de próstata. El cáncer de próstata hay un incremento a nivel del mundo. Nosotros también en Ecuador hay un incremento de la aparición del cáncer de próstata y lo, lo, lo ideal sería que nosotros adoptemos medidas de prevención para detectar a tiempo su aparición, porque como he dicho, el cáncer es asintomático. A veces hay alguna alteración, pero cuando ocurre es que ya está infiltrado la vesícula seminalis. Esto es, se llama cuando hay una hematospermia o hemospermia. Eso debe quedar claro de que normalmente un varón no puede tener sangre en el semen, porque eso es patológico. Entonces, lo ideal sería que como una norma establecida, que todo varón se hagan los marcadores tumorales, se haga un protocolo de investigación para ver la salud de la próstata después de los 50 años de edad. Eso es algo que sí es posible establecer si hay un consenso generalizado para la prevención de las enfermedades de la próstata. Pero todavía no se consigue eso o no ha habido quizás el interés de la clase médica para apoyar alguna vez programas que se quieren instalar para detectar a tiempo la enfermedad, especialmente el cáncer, y podemos hablar de curación, podemos hablar de un control y lógicamente si está controlado, si está curado o bajo control, tenemos que reconocer que el paciente o el que tiene el problema va a tener una buena calidad de vida, que es lo que todos deseamos para nosotros. Cuando el paciente llega con un estadio avanzado, muchas veces tenemos que hacer una cirugía que es un poco agresiva, que es la castración. Nosotros en estadios avanzados como el T4, nosotros le proponemos al paciente después de una biopsia una extracción de la gónada, de las gónadas. Sacamos el parénquima testicular para detener el influjo hormonal que tiene el cáncer de próstata. Hemos dicho que el tumor de próstata también es hormonodependiente porque la glándula prostática por naturaleza necesita de que llegue sus andrógenos cada determinado tiempo para estar bien. Caso contrario,
va a haber un desequilibrio. Y cuando aparece un cáncer, el cáncer necesita del influjo hormonal para desarrollar el cáncer. Entonces hay la hormonoterapia, el tratamiento que trata de disminuir los niveles normales de la testosterona o como llaman en conjunto los andrógenos, para evitar que el cáncer se desarrolle, se mantenga activo. Pero todos los medicamentos que se usan para el tratamiento del cáncer prostático, hasta la hormonoterapia, llega un momento que se va a hacer refractario. Este término deben recordarlo porque, como ya les dije, ustedes tienen que saber ciertos términos que van a comenzar a escuchar cuando algunos pasarán superficialmente un año de su vida hospitalaria, otros van a ser vida hospitalaria. Entonces usted tiene que ir recetando términos que va a escuchar y por cultura general debe saber, como cultura médica, cuando usted escucha, por ejemplo, este tumor es refractario. Sí, que refractario significa que ya no es aceptado, es rechazado por el cáncer. Entonces, llega un momento, cuando se usa la hormonoterapia, llega un momento que es refractario. Ya el tumor no mejora con la hormonoterapia. Entonces tiene que usarse otro medicamento. Pero las células tumorales, por eso he comentado también que se investiga mucho la patología, toda la fisiología, la fisiopatología, las reacciones que ocurren dentro de la glándula prostática. Y se estudia mucho ahora el asunto de la biología molecular también de la vía urinaria. Entonces, hay pacientes que tienen un cáncer de próstata, han empezado con hormonoterapia, al cabo de 2 o 3 años ya no, se empiezan a elevar en los marcadores, se vuelve activo, porque la medicación lo que hace es detener su actividad. Pero ya después de 2 o 3 años, ya el bloqueo hormonal que estaba recibiendo ya la célula tumoral se adapta a ella y nosotros decimos que ya se alimenta de la hormonoterapia. Entonces uno derrota a otro y así sucesivamente para tratar de mantener detenido la acción de las células tumorales. Entonces, ahí está siempre en constante, la investigación llega a constantes cambios, aparecen medicamentos y empiezan a hacerse una serie de ensayos. Bueno, acá no, porque acá no investigamos, aquí no elaboramos medicamentos, pero en otros países, sus propios pacientes de su mismo país, sus ciudadanos son los que sirven para las pruebas y ver los efectos colaterales que puede traer el uso de un determinado medicamento. Y así surgen otras terapias para detener el cáncer, porque él siempre está a la defensiva. Así funciona o así actúa el cáncer de la próstata. Y muchas veces tenemos que terminar castrando al paciente porque el mayor volumen del influjo hormonal está dado por el parénquima testicular y solamente un 20%, 15% está dado por la otra cadena hormonal que tiene que ver con la hipófisis y las suprarrenales. Entonces se trata de detener al tumor de una manera u otra y a veces tenemos que ser un poco agresivos para hacer la orquiectomía subcapsular que decimos es lo que se hace aquí y en el mundo entero. Las metástasis que se presentan en los pacientes que tienen un estadio avanzado son las metástasis osteolíticas, como el nombre lo dice, lisis, destrucción. Uno le saben decir, cuando ven las imágenes, dice imágenes de sacabocado, es decir, como que
ha sido carcomido el hueso, entonces son osteolíticas. Otros pacientes pueden tener unas imágenes osteoblásticas, otros le llaman osteoclásticas. Esas, en cambio, van a hacer que los cuerpos vertebrales o las crestas ilíacas se las vea de un incremento como que está aumentada la impresión entonces de los huesos. Es porque hay un acúmulo, se llaman imágenes osteoblásticas u osteoclásticas. Son signos que se detectan cuando un paciente tiene un cáncer avanzado de la próstata. Y el mejor examen para poder es la gammagrafía ósea. Perdón. La gammagrafía ósea se la usa mucho, eso que se llama gammagrafía. La gammagrafía es muy útil, no solamente para detectar la metástasis ósea, también la gammagrafía se la usa para ver el funcionamiento de los riñones. Entonces, ahí los radiofármacos que se usan nos dan una información bastante concreta. También ustedes tienen que haber escuchado el PET scan, que es una investigación más profunda que se la hace. Ese aparato es en Solca. No todos tienen acceso a este examen por su costo. Si no me equivoco, creo que un PET scan vale como 1.200 en adelante. Como comprenderán ustedes, no todos tienen acceso al desembolso de esa cantidad, pero se trata de detectar a tiempo. Detectar a tiempo quizás una metástasis pequeñas en algún sitio, dependiendo de la célula potencial del cáncer, que será de mama, alguna cosa, o también ayuda a ver si también grandes metástasis pueden ser detectadas en determinados sitios. En el caso de la próstata, se busca es descartar la presencia de tumores metastásicos de la glándula prostática que afecta especialmente la estructura ósea. Eso es lo que faltaba comentar algo sobre el cáncer de próstata. Ahora, vamos a hablar hoy día, de traumatismo de riñón. Hace muchos años había oportunidad de salvar a muchas personas cuando llegaban a la emergencia por algún acto de violencia, como disparo de arma de fuego o una herida con arma cortopunzante, o quizás algún accidente de tránsito no tan agresivo como en la actualidad. Pero el mecanismo de violencia que existe en el medio actualmente no permiten que alguna persona atacada o inmersa en un acto de violencia logre sobrevivir. A ver, lo que quiero decir es que hace 20 años alguna agresión física era hecha con arma cortopunzante quizás, o se disparaban perdigones, escopetas de perdigones, y el paciente pues sufría alguna herida. No todos los perdigones entraban a la persona, pero en la actualidad los actos de violencia, el norte de ese acto es terminar con la vida de un ser humano. Y penosamente, y si usted no lee el diario,
mejor que ni lea esa parte, porque todos los días hay actos de sicariato que han matado a un individuo, a otro individuo, y el norte es, como he dicho, terminar con la vida de esa persona. Entonces le implican 10 disparos, 16 disparos. Bueno, esto es algo sin control todavía penosamente en nuestro medio, en nuestro país. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esta situación en el medio, pero es lo que está pasando en forma cotidiana o muy frecuente. Entonces el paciente que es herido ya no, con tantos disparos de ley, en el 90% va a haber unas lesiones severas que van a provocar la muerte de esa persona y no van a alcanzar a intentar llegar a un hospital para ver si es posible el control del daño que está causando o que ha causado los disparos de esos proyectiles. Así, entonces, esto se ha modificado muchísimo, muchísimo. Otro factor que ha influenciado muchísimo en las acciones agresivas son los accidentes automovilísticos y muchos accidentes de los motorizados. En la ciudad o en el país hay un gran volumen de motociclistas. Ahora, con el asunto de la pandemia, la distribución de productos, alimentos, medicamentos, todo por medio de los motorizados se ha multiplicado. Y bueno, eso quizás nosotros tratamos de comprender que es un medio de producción, de tener un ingreso económico, pero lo que no comprendemos es la manera como se movilizan dentro de la ciudad, dentro de las calles o dentro de las carreteras o de las vías grandes, los motorizados, que muchas veces tienen accidentes muy, muy serios que terminan con la vida de la persona o muchos quedan con secuelas permanentes que van a alterar la vida del paciente afectado y su entorno familiar. Entonces, sobre esto les puedo comentar algo más. ¿Saben ustedes que más del 30-40% de los donantes cadavéricos para trasplante de riñón, hígado, córneas, muchos de esos son los candidatos, son los que tienen accidentes de motocicletas? Porque con la velocidad que van, por la manera de conducir, atravesando en zigzag para avanzar, alguno puede sufrir un impacto involuntario, creo que en el 99.9%, y lesionar a ese motociclista, y ese motociclista va a tener un daño. ¿Y dónde es el daño? Muchas veces el daño es de tipo cerebral, de tipo medular. Cerebral, a veces el paciente llega, está con signos vitales, pero el paciente ya no va a regresar porque tiene lesiones cerebrales, y ese paciente, vienen los procuradores de órganos y dice, este es candidato. Entonces, si el paciente que está con lesiones neurológicas severas, se le hace un electroencefalograma y se le comprueba que ya no hay actividad cerebral, muchas veces pasa a ser candidato, y el paciente, en la familia acepta la donación de órganos, entonces el paciente va a morir cuando nosotros le vamos a extraer hígado, los 2 riñones, se le extrae la córnea, las córneas, se le extrae hueso, que todo estos órganos van a un banco para futuro trasplante. Entonces ustedes, como comprenderán,
El acto de violencia ha influenciado a que haya más cantidad de muertes, más daños, efectos colaterales, que a veces el paciente no va a recuperarse, que muchas veces queda parapléjico, dependiendo de una silla de ruedas. Y estamos hablando que muchos de estos accidentes de motociclistas son varones y mujeres jóvenes, jóvenes que penosamente pasan a ser discapacitados por la severidad del accidente que han tenido. Es por esa razón que hace muchos años todos los accidentados venían a este hospital porque era el único donde se recibían muchos pacientes. Cuando vinieron algunos hospitales del Estado, empezaron a ir a esos hospitales del Estado. Y durante muchos años, la única morgue que existía era la morgue de este hospital. Ahora existe una morgue de la Fiscalía, ¿no? Pero también hay esa morgue porque como es tan serio el accidente o tan grave el acto de violencia contra una persona que ya no alcanza a llegar a los hospitales para que los médicos cirujanos de guardia lo traten de salvar. Ya no vienen, ya no hay esa oportunidad de pelear por un cuerpo, en el sentido de que hay que tratar de salvar al paciente porque se puede hacer algo inmediatamente. Son tan serios como he dicho, el norte es acabar con la vida de ese ser humano. Entonces van ya a quemarropa, a disparar en la cabeza, en los órganos nobles que sabe que van a provocar la muerte a esa persona. Por estas circunstancias, a veces hay menos opción de supervivencia a los pacientes que han sufrido un ataque físico o han tenido un accidente muy severo. Los órganos, los riñones, están ubicados en el recto peritoneo. Esto está por demás decírselos, pero ellos están sujetos a los grandes vasos por medio de arterias, venas. De ahí los riñones no están fijos como una pantalla de un aire acondicionado, como un cuadro que está pendido en la pared. No. Si usted se moviliza, si usted salta, brinca, se mueve, va a conducir una moto, los riñones se van moviendo y se van desplazando. Lo que sucede es que tienen un tejido adiposo que sirve de sustento, de amortiguamiento, así como está usted viendo en este dibujo. Estos dibujos se toman como base para interpretar las imágenes tomográficas. Ustedes pueden ver el riñón, que está rodeado de un tejido amarillo, que son las diferentes fascias que rodean y sirven de amortiguamiento cuando el riñón se desplaza o se moviliza unos milímetros. Entonces, las lesiones renales secundarias a traumatismos externos son las más frecuentes. En los accidentes de tránsito puede haber un desplazamiento, un golpe, y ha disminuido un poco las lesiones ocurridas durante caídas de altura, porque hace muchos años no se cumplían las normas de seguridad laboral, especialmente a quienes trabajan en el área de construcción, en el área de la pintura. Entonces usted todavía puede ver por ahí esporádicamente individuos que están en un andamio algo rústico, aunque lo hacen muy seguro ellos, pero no están sujetos a ninguna correa, a ninguna cinturón, como dicen en otra parte, a un ombligo, para que en caso de un desplazamiento no caiga al vacío, sino que con esa correa de seguridad en su tórax o en su pelvis queda suspendido. Aquí todavía
ya están las reglas establecidas. Lo que sucede es que a veces no se las cumple o muchas veces no se las cumple porque no se aplica la ley al contratista para ser sancionado, pero los que, por ejemplo, realizan limpiezas de edificios, de las fachadas de vidrio, de grandes ventanales, los que pintan en edificios altos, ellos tienen que realizar, que es una fuente de trabajo, con normas de seguridad para evitar una caída mortal, un desplazamiento que va a costar la vida y va a alterar todo lo que está relacionado con ese ser humano que por necesidad ha expuesto su vida y alguna vez ha fracasado. Entonces, deben recordar que estos accidentes son los que precipitan las lesiones severas de del riñón. Ahora, también muchas veces la agresión, como aquí en estos dibujos pueden ver que un gran golpe en el abdomen puede lesionar órganos nobles del interior, golpes específicamente dados en zonas lábiles de nuestro cuerpo pueden causar una lesión severa y pueden hasta provocar la muerte, dependiendo a dónde va dirigido la fuerza del golpe a una persona. Entonces, muchas veces también hay un mecanismo de desaceleración. A ver, esto ocurre en caídas de gran altura, esto ocurre especialmente cuando hay un descenso rápido y brusco de una altura. Bueno, una situación sí ocurrió en Norteamérica cuando hace algunos años hubo el daño de las torres. Entonces mucha gente se tiraba de las ventanas de los edificios y abajo había una especie de red para que soporte la caída, pero algunos murieron en ese descenso. Es porque hubo el mecanismo de desaceleración y se han dañado la vena o la arteria renal del pedículo. Entonces el paciente llega al sitio de donde aterriza, pero ya se murió en el camino por un shock hipovolémico súbito que provocó el mecanismo de desaceleración al dañar un vaso, una arteria, una vena, y el paciente llega muerto o va a morir cuando aterriza. Por ejemplo, en los países donde se hace un estudio de una autopsia, porque esos datos son importantes. Por ejemplo, un avión tuvo que aterrizar forzosamente o cayó en picada hacia aguas profundas. Muchas veces sacan el avión y los pasajeros no hay ningún daño severo físico externo que se note, pero le hacen la autopsia y comprueban que ha tenido dañada la arteria o se ha desgarrado la vena. Entonces ha habido un shock hipovolémico que ha provocado la muerte súbita en el descenso brusco del avión, la avioneta, el helicóptero, donde usted o donde el ser humano se estaba desplazando o viajando. Y ahí se afecta el riñón. Entonces deben recordar también que eso aquí en una época también se vio, todavía puede ser objeto de ataques, pero ustedes no tienen idea cómo ha disminuido eso. El arma cortopulsante, al entrar en el organismo, dependiendo de la fuerza con la que se ataca, puede causar daños severos. ¿Sabían ustedes que hace muchos años nos lo reportaron especialmente el personal femenino que alguna vez sufrió un estrucho de sus pertenencias, le quitaron la cartera, cosas? Entonces, el modo de operar era que con el chuzo, esa madera que usted conoce que venden en algunos sitios de la ciudad, los chuzos, entonces este fragmento de madera que es con punta usada para poder introducirlo en el producto, en el chorizo, en el choclo,
bueno, ustedes son expertos en comer en la calle, todo esos alimentos sabrosos. Entonces usaba el delincuente ese chuzo de carne en palito, se lo ponía así en la cintura y decía, quieta o tengo un puñal, cosas así. Entonces la persona entregaba la cartera, sus pertenencias porque no quería ser agredida o que no quería que le introduzcan un puñal en la cintura, en la espalda, dependiendo cómo era sometida la persona. Y cuál sorpresa era que cuando el individuo salía a la carrera llevándose lo ajeno, dejaba caer el pedazo de madera que le produjo el asalto, fue intimidado con un chuzo de carne en palito. Y qué pena decir a la persona que había sido atacada, pero ¿cómo me dejé robar de esa manera? Es que si está descuidado, está detrás de su cuerpo, usted no puede identificar si es un puñal o es específicamente un chuzo de carne en palito. Pero así era el modo de operar de los asaltantes. A la actualidad se observa menos eso porque usan armas de fuego y hemos tenido pacientes que vienen con heridas, por ejemplo, en los genitales, porque se han opuesto a que les quiten su pertenencia y estaba sentado. Y hemos tenido pacientes que le han disparado y la bala ha lesionado sus genitales, algunos han perdido un testículo, algunos vienen con heridas en el muslo, algunos también hasta han fallecido por la agresividad de los disparos y el sitio donde entraban los proyectiles. Años atrás se usaban las escopetas de balines o de perdigones, como está en el dibujo. ¿Sabían ustedes que un cartucho tiene ahí 100 perdigones y 100 pequeñitos? Porque se los lanza están ahí las palomas tierreras, entonces en un buen grupo se dispara al azar a que al reventarse el cartucho, los perdigones van a salir dispersos y van a caer algunos pájaros y después se nos encargará de recoger. Así era el disparo con un proyectil de perdigones, sí, un cartucho de perdigones. Todo esto influenciado en la presentación de las lesiones renales y aparte de lo que me han escuchado, tienen que tener conceptos muy claros. El 80% de las lesiones de los riñones, cuando existen, van acompañadas de lesiones de víscera hueca. Significa que si el proyectil entró por el abdomen, de ley lesionó algún segmento intestinal y pasó hacia atrás al recto peritoneo y atravesó el riñón. Ustedes tienen que recordar eso. Esto que está aquí seguramente en algún momento, quizás en medicina legal, les orientaron algo de la cinemática de las armas, ¿no? Entonces, ahora sobre esto de las armas y los proyectiles ha variado muchísimo y hay infinidad de armas que son muy agresivas o menos agresivas, ¿no? Y de acuerdo a esta arma va a ser el daño que ocasione la misma al cuerpo agredido. Entonces deben recordar esto porque cuando un paciente llega a su emergencia donde usted está laborando, usted lo primero que tiene que ver es si el paciente está estable. Y ahí yo siempre les sugiero a ustedes que si están elaborando en una área donde hay mucho conflicto, trabajar siempre en equipo, trabajar, no actuar la conducta que algunos saben decir, no, yo estoy en otra área y lo dejan solo o sola a algún compañero. No,
tienen que ser solidarios. Bueno, ustedes verán si lo toman o lo dejan. Este comentario muy bien intencionado para su futura actividad laboral. Entonces tienen que darse la mano. Y sobre esto, antes de avanzar, yo siempre les sugiero, cuando usted esté de guardia en una emergencia, quizás alguno hará cirugía general y estará en un hospital de mucho movimiento. Cuando llega un paciente en nuestra comunidad, dependiendo, es un poco complicado, pero a veces el paciente lo trae la familia herido. Dice que le han disparado, el paciente está consciente posiblemente, y la familia o los que lo traen dicen, si usted está de guardia, lo recibe, y van a ver su nombre en el mandil o en alguna identificación suya y le van a decir, aquí ve, ¿qué es el doctor? Ese es el doctor Ega, él lo recibió. Y la persona, dependiendo la circunstancia, uno trata de entender por qué es su familiar, puede que sea su cónyuge, puede que sea su hermano, puede que sea su padre, su hijo. Entonces están en un cuadro de ansiedad porque su familiar llega grave y dice, mire cómo lo entrego, si está vivo. Claro, el paciente puede estar vivo, pero entrar y en 15 minutos se puede morir porque estuvo un shock hipovolémico y se chocó y se murió. Pero la comunidad ya lo vivirán, doctor. Nuestra comunidad es muy difícil. Entonces dice, sí, si lo entregamos vivo, ese doctor Egas lo recibió. Entonces cuando sale, dice, se murió. Y la comunidad, ustedes saben cómo se expresan. Dice, lo mataron. No dice que la clase médica se esforzó, que lo atendieron bien. No, lo mataron en tal parte. Y así es la manera. Repito, nosotros hemos tratado siempre de entender que es las circunstancias que está viviendo un grupo de personas frente a un accidentado, a un herido, a uno que lo han intentado matar con proyectiles. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Cuando llega un paciente en estado crítico, jamás brinde una esperanza inmediata. Usted tiene que, en este caso, defenderse. Si está mal, se va a ver qué se puede hacer. Usted tiene que, a veces yo les digo, magnifique la circunstancia para cuando salga, usted es el héroe de la familia porque usted lo ha salvado. Pero no cometa el error de decir, no, si esto se soluciona. No, doctores, no es así. Bueno, usted decide si tiene su clínica, tiene su clínica, es dueño de su área de emergencia. Bueno, usted decide cómo actúa. Yo solamente les estoy dando una sugerencia o haciendo un comentario de lo vivido en nuestro hospital. El resto es de interés suyo o no. Aquí la comunidad, le pongo un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene un problema de vía urinaria, de ureter, tiene cálculo, ha sido operado 2 veces en la misma área y viene porque tiene cálculos en el mismo riñón. Se le ha explicado que los cálculos son como no son el problema es que la vía urinaria tiene una estrechez que vamos a intentar dilatarle y colocarle un catéter. Tiene un costo. Entonces, la señora del paciente dice, pero esa no es la solución, eso es parcialmente la solución. Y tiene que pagar por esa acción en quirófano. Según cómo evoluciona, hay que volver a hacer otro procedimiento y fragmentar la piedra. Y si no pasa el catéter o se vuelve a ocluir, hay que pensar en hacer una cirugía. Y todo lo que yo estoy mencionando tiene un costo. Aquí no, la medicina no es combo. Aquí no es 2 por 1, no. Aquí, entonces la señora molesta y que no, que esto es un abuso. No, eso no es abuso. Simplemente tengo que decirle que por cada procedimiento que puede necesitar, debe hacer un costo.
Entonces la paciente, ayer fue el lunes, sí, que se ve los ingresos. No, que yo no estoy conforme, que yo voy a hacer un solo pago. No, ella no puede, aquí no puede aplicar sus deseos como ella ve la situación. La cosa todo está establecido. Entonces, nosotros decimos, vaya a la administración y pregunte, porque nosotros no podemos, somos médicos tratantes, no somos administradores, no somos caja, nada. Simplemente decimos cómo son las circunstancias. La señora se fue molesta, se fue a la administración, llamaron a la administración, llamaron a la secretaria de nuestra área, explícale. ¿Se fijan? Así es la conducta. Entonces, en conclusión, la administración le ha dicho, señora, entonces usted tiene que debe irse al ministerio, para que el ministerio le resuelva a usted. Y como ahí el ministerio es gratis, ahí le van a poner, yo le digo, la alfombra roja y le van a dar una colita de gaseosa, un tecito en la sala de espera para que le van a resolver y que no le va a costar nada. Eso no es verdad, ¿verdad? Entonces, haga entender a la comunidad. Ya lo vivirán, doctores, nuestra comunidad es bien compleja, no, aparentemente no quiere entender las circunstancias de lo que está pasando su familiar o ella misma, y ustedes deben ser muy prudentes porque la comunidad, repito por cuarta vez, hay que hacerle entender las circunstancias con las que en ese momento está pasando. Pero si hablamos de accidentes, heridos y todo, no diga siempre, no, es que el doctor dijo que sí va a ir bien. No, porque cuando usted tiene un abdomen agudo, usted ya sabe que es un abdomen agudo, usted no sabe qué va a encontrar ahí dentro, doctor. Peor si se choca, ya sabe usted, cuando tenga tiempo, vaya, busque, como ya va a entrar pronto el internado, tiene que saber y va a escuchar que el tratante dice, está en shock séptico, tiene un shock hipovolémico, este es un abdomen agudo, es un abdomen tóxico. Usted tiene que tener ya en su cabeza, en su cerebro, es porque tiene que hablar el mismo lenguaje. Y usted todavía en esta fase de su formación puede preguntar todo lo que quiera. El momento en que ya usted hace su fiesta de graduación, ya es más difícil que usted pregunte. Usted le va a preguntar a su buen compañero o como usted dice, su pana, a él le puede preguntar. Si no tiene que ir entonces a autoeducarse, a buscar la información que no la buscó antes, para hablar el mismo lenguaje y poder entender y desempeñarse en un ambiente que usted esté asignado al principio o después cuando usted ya ejerza su profesión en alguna institución o libremente. Esa es mi sugerencia frente a cuando estamos hablando de pacientes que llegan a una urgencia por alguna razón. También siempre usted tiene que examinar al paciente. Tiene que poner, cuando llegue el paciente, depende de la gravedad. Otra cosa que siempre alguna vez no lo decía, pero ahora les digo. Nuestra comunidad también, dependiendo de la gravedad del paciente afectado, el paciente puede llegar por sus propios medios. Está otras veces traído por terceros, es decir, personas extrañas lo traen. Ya le han sacado todas las pertenencias, ya no, llega hasta sin cédula. Lo recibe usted y a veces la comunidad dice, este paciente se cayó del segundo piso y llega estable, llega despierto. Así que este es como un gato, ¿no? Que salta de altura y no le pasa nada. No, a veces la comunidad la información que recibe de tercero es tergiversada. Entonces dice, no, ¿de cuántos metros? Entonces usted calcula, no, dice, de la altura de una puerta. La altura de las puertas en nuestro medio son estandarizadas, 2 metros. Entonces, si usted quiere en su vivienda o hace una casa, usted le manda a hacer las puertas a su gusto arquitectónico y demás, ¿no? Pero 2 metros en una puerta.
Entonces, no, si se cayó de la altura de una puerta de 2 metros. Entonces, se justifica que si se cayó de 2 metros, el paciente quizás tuvo golpe, algún hematoma, pero no perdió el conocimiento. ¿No? Pero a veces dice, no, se cayó, lo arrastró el vehículo, el paciente no tiene ni siquiera la ropa sucia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo arrastraron? ¿No? Entonces, usted tiene que sacar la información de voces serias, de personas serias, en el sentido de que a ver qué pasó, porque es importante al recibirlo ver en qué condiciones está usted, el paciente. Si está, ustedes deben tomar los signos vitales, examinarlo, evaluarlo, y enseguida tiene que trabajarse con el laboratorio. Y, y ahorita me permito decirlo, ustedes deben volver a hacer muchas acciones que durante años las hizo el médico interno, las hizo el médico residente, pero nosotros habremos dado cuenta que ahora ustedes, como son médicos internos, ya son jefes. Todo delegan y todo hacen. Hacer, pero no hacen. Yo siempre digo que usted debe saber lo que tiene que hacer para poder indicar después o mandar a hacer. Entonces, el paciente llega y dice, hay que poner una zona, pero póngale usted, doctor, si usted es médico. No, usted lo que escribe es las indicaciones. Hasta que se ejecuten, el paciente capaz se le muere. Bueno, uno más. No, así no es nuestra vocación, doctor. Así no puede ser nuestro accionar. Usted tiene que colocarle la sonda. Usted puede coger la vía y enseguida mandar al laboratorio. Y alguna vez uno mismo tenía que ir al laboratorio. Hazme esto ya. No, hay que ustedes ahora le dicen al médico que se lleve. Entonces ahí se queda la sangre en algún escritorio hasta que algún día vaya al laboratorio. No, doctor, así no se puede, así no debe funcionar la situación en una emergencia, en un hospital. Tienen que hacerse las cosas en orden y rápido, porque la vida de la persona que viene por un trauma de diferente causal esos minutos son valiosísimos. Entonces usted tiene que examinarlo, revisarlo, tiene que ver siempre, tiene que ver, y a eso en medicina legal les debían haber explicado, orificio de entrada, orificio de salida. Usted tiene que ver el tatuaje. El tatuaje significa que al entrar deja una quemadura, un halo alrededor. No es bien bonito dibujado, no con un compás, no, pues es la quemadura de entrada. Entonces lo examina, ¿dónde está el orificio de entrada? ¿Dónde está el orificio de salida? Y aquí nomás está comentado de acuerdo el diámetro, el calibre de la bala son las lesiones, las entradas al orificio de salida, los orificios de entrada, ¿no? Tiene que examinar al paciente, lo tiene que desnudar, colocarle un catéter, cogerle una vía. Todo depende del estado del paciente. Lo ideal sería, llega, usted le toma la presión, los signos vitales, pulso, presión arterial, la temperatura, si está consciente, ya la información y lo examina. Usted ve, aquí no hay nada, aquí en este ejemplo, en la misma región lumbar, hay una equimosis pequeña y en la otra foto usted ve que está una gran equimosis, significa que puede haber algo en el interior de la cavidad, en el tórax, de la región lumbar, así que ha sido un golpe, depende. Todo eso se suma cuando llega un paciente traumatizado, un paciente herido, un paciente que ha tenido un accidente. Es lo mismo, usted tiene que valorarlo de inmediato para ver la estabilidad del paciente. Entonces, en los pacientes que han tenido un trauma renal, en algunos pueden tener un sangrado. Ya está claro que nunca tenemos que tener hematuria, pero el paciente ha sufrido un golpe, lo atropelló, lo impulsó un carro, se cayó de la moto y se golpeó, y algunos pueden tener hematuria. Debe quedar claro que algunos pacientes pueden tener un daño y no tener hematuria. En los libros mayores decía que si había hematuria, era seguro que había un daño.
pero no, está comprobado que en algunos va a haber hematuria y en otros no va a haber hematuria. Entonces, por ejemplo, si se lesiona la arteria renal, la vena renal, no siempre va a haber hematuria, porque si se lesionó el pedículo, ya no va a haber suficiente sangre ni trabajo del riñón. Es la sangre la orina que llega es la del otro lado, del otro riñón sano, porque si está bloqueado el riñón, ya no va a trabajar en forma adecuada. Entonces ya no va a salir, dice, no, no hay nada en el riñón. No, no puede usted descartar por el signo que es la hematuria. La hematuria en algunos puede existir y mostrar que hay una lesión. En otros casos no hay hematuria y sí hay también lesión. Por eso usted tiene que trabajar rápido. Usted tiene que hacer el examen de sangre, examen del laboratorio de sangre, lo básico, la biometría, la glicemia, la función renal, los tiempos de coagulación. Todo eso tiene usted que, apenas llegue, se dosifica para ver cómo está el hematócrito y le pide los signos vitales, lo ve. Entonces, porque los pacientes se lo manejan en base a eso. Si el paciente llega y está estable, hasta que usted le haga una imagen, si está estable, usted tiene con calma ver, hacerle un rastreo, si dispone de un eco, mira, ahí usted ve algo. Si se ve algo muy serio y tiene un tomógrafo a la mano, le hace una tomografía. Si le ha pedido exámenes y no hay ninguna alteración en la función renal, no hay una anemia marcada, entonces dice, no tiene tomógrafo, pero hay rayos X, entonces póngale contraste en la vena para tomarle una urografía. Estamos hablando de que está usted sospechando que hay una lesión del riñón, una lesión de la vía. Sí, ya estamos hablando específicamente de la urinaria. Entonces, si el paciente está estable, usted tiene chance para hacerle imágenes, exámenes de laboratorio, ¿ya? Y lo va controlando. Si usted después de 2 horas, el paciente no puede quedar abandonado en una camilla, si el paciente tiene una sudoración profunda, si se siente el paciente que está agitado, le hace otro examen, un hematócrito inmediatamente, y si ha bajado 2, 3 puntos de hematócrito, ese paciente está sangrando y se le va a chocar. Usted tiene que resolver humano. Ahora, si usted está en un sitio donde no hay cómo hacer un procedimiento quirúrgico, entonces tiene que estabilizarlo lo que usted pueda y tiene que deshacerse del paciente y tratar de que llegue a un sitio de mayor complejidad, porque si no se le va a morir el paciente. Y peor si ha dicho usted que no es nada. Peor, ya usted mismo se está cogiendo a hacer, el familiar le diga, pero si usted dijo que no estaba estable, no, usted no puede decir eso, está en observación. Y entonces, si no tiene cómo manejar al paciente, debe derivarlo inmediatamente a un hospital de mayor complejidad para que ellos se hagan cargo de la situación crítica del paciente. Porque así les va a tocar. Muchas veces ustedes, el jefe de guardia o el jefe o el director de donde usted está, le dice, lleve a este paciente en la ambulancia. Entonces esa ambulancia viene desesperada, derivada con el paciente en estado crítico a un hospital de mayor complejidad, que era la ciudad de Guayaquil, a una de las ciudades del estado, para tratar de estabilizar o para tratar de que hagan algo para salvar al paciente, porque el paciente, y algunos quizás hasta fallezcan en la ambulancia, dependiendo de la severidad de las lesiones que él presente. Aquí vamos a mencionar de manera breve una clasificación que se da en las lesiones renales. Entonces, hablamos de una contusión, es decir, un golpe que lesiona la envoltura del riñón, la cápsula de la grasa perirrenal. Entonces, hay un pequeño hematoma, pero el riñón está indemne,
las vías excretoras están bien, esa es una contusión. Y antes de avanzar, desde hace años, en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre se trata de aplicar que el tratamiento que se va a aplicar sea un tratamiento conservador. Es decir, si hay una lesión pequeña, observarla, nada de intervención, sabemos que se puede recuperar, lo que en resumen se llama un tratamiento conservador, ahorrador de nefronas. Significa que se trata de ahorrar parénquima, de no sacar todo el órgano, sino tratar de recuperar el órgano para que cumpla su función, que siempre es necesario en nuestro organismo. Si por naturaleza tenemos los dos riñones, debemos de cuidarlos porque los dos riñones cumplen una serie de funciones importantes y vitales de nuestra vida. Si perdemos un riñón, al cabo de un tiempo, por alguna razón se lo extrae, pues si estamos hablando de accidentes o lesiones, entonces si se perdió un riñón, esa persona que perdió el riñón al cabo de unos 8 o 10 años, dependiendo de la edad, es posible que el paciente tenga alteración en la presión arterial, sí, sea hipertenso. ¿Por qué? Porque, a ver, supongamos que el accidentado tiene 35 o 40 años, perdió el riñón. Los dos riñones estaban funcionando bien hasta el accidente. Entonces, todo el flujo vascular va ahora a un riñón. Llega un momento en que el riñón, como dice, ya no puedo, ya estoy cansado de trabajar tanto. Ya se dañó, entonces hay hipertensión arterial. Se incrementa la hipertensión arterial, entonces es necesario fármacos para controlar la hipertensión. Ya. Supongamos que ese paciente tiene un factor de riesgo como la diabetes y no se controla. Entonces ese paciente tiene un factor de riesgo muy severo. Le puede dar una infección, una pielonefritis. Se puede afectar seriamente al cabo de diabetes de 8 años. Ya le viene una nefropatía por alteraciones de los vasculares, porque usted sabe que hay microangiopatías por la diabetes descompensada. Por eso usted habrá escuchado que le han amputado un dedo, que le sacaron el dedo después, que se descuidó y le sacaron el pie, que le sacaron la pierna. Usted debe haber escuchado que todavía eso ocurre y es porque no había un control. Y sobre la diabetes, por ejemplo, les puedo asegurar que si un paciente, un hombre, inicia por muchos factores hizo diabético y no se controla, al cabo de 8 años, 10 años, el paciente tiene una disfunción eréctil, es decir, el paciente no tendrá erección. No tiene erección, significa que si su actividad sexual no la podrá desempeñar, tendrá que recurrir a medicamentos o tendrá que recurrir a una prótesis peniana. Y eso se pudo evitar si el paciente hubiera reconocido su problema, no hubiera minimizado el tratamiento o no hubiera justificado ese incremento del azúcar con alguna otra razón, porque el paciente a veces no quiere aceptar, el paciente es dueño de sus actos, entonces se descuida, a veces por falsos temores o a veces por desconocimiento de la enfermedad. Pero en un varón al cabo de 8 años de haber manejado muchas crisis de hiperglicemia, se instala la microangiopatía y el paciente no tiene erección. Esa es la parte más negativa de los varones. Pero también he escuchado que ya vieron oftalmología. Entonces hay retinopatías que puede ser de origen diabético. Debemos entonces
aconsejar, bueno, no se aconseja, se sugiere al paciente ciertas acciones que no deben ser minimizadas o desplazadas por opiniones de terceras personas. En la diabetes es una enfermedad muy seria que trae, por su descuido, trae muchísimos efectos colaterales que alteran la buena calidad de vida de un ser humano. Ahora, volviendo acá a los riñones, nosotros tenemos la clasificación que aplicamos siempre, una lesión sencilla como una contusión. También puede haber una laceración que llamamos menor, que se daña un poco el parénquima y hay un gran hematoma, perirenal. Los casos que estoy mencionando, los casos o el estadio, los grados que estoy diciendo, no son intervencionistas, ¿sí? No se debe tocar. Eso se va a cicatrizar y el riñón va a marchar de maravilla. Ahora, hay una laceración que llamamos mayor, que va más allá de 1 centímetro, 2 centímetros. También tratamos de no tocar eso porque se forma, ustedes saben muy bien que cuando hay una lesión, el organismo trata de compensar, de cerrar esa llavecita, de cerrar ese sangrado con los mecanismos de formación de un coágulo que hacen como un taponamiento. Entonces, cuando usted esté en cirugía y llegue un paciente y tenga que explorarlo y ya tiene por imágenes si ha sido posible realizar, dice, ahí hay un hematoma. Ok, usted va a entrar a abordar ese hematoma. Está perfecto, muy bien, hágalo, pero tiene que ir con todas las precauciones de que porque al momento que usted despeja el coágulo, va a volver a sangrar porque el mecanismo los mecanismos de coagulación van a funcionar porque otra vez sale sangre por el vaso que ha estado comprimido por un gran hematoma y hay sangrado profuso otra vez. Entonces usted tiene que ir con toda el instrumental adecuado para clampear el pedículo provisionalmente, materiales de sutura y desarrollar una experticia para controlar un sangrado que puede causar la muerte de la persona. Entonces, la laceración mayor es cuando hay lesión del parénquima, se daña el parénquima. En los países del primer mundo, si ocurre este tipo de laceración y no hay ninguna otra afectación, el paciente muchas veces es solo observado. Otras veces, perdón, otras veces se le pone, existe, aquí no, pero existe una especie como, ¿cómo le puedo explicar? Como una redecilla, como una redecilla, así como una malla que engloba al riñón, la sutura, la suerte, que se va a ir descomponiendo. Hay un producto que se llama Yolfan, que se usa para cuando hay una herida cruenta, se le pone, existe ahora una especie de una sustancia como un gel que se pone para que se forme como una placa y como para evitar el sangrado. Estamos hablando de pequeños vasos capilares, una zona que produce un sangrado que llamamos ENAP, así como cuando usted sufre una caída y se puede lastimar la rodilla o pone su mano para no caerse en una zona en la calle, en un camino arrastrado, en alguna circunstancia así. Entonces toda la mano queda sangrando. Así, bueno, hay sustancias que se usan para inhibir el sangrado ahí como un taponamiento, ¿no? Y no intervenir en el riñón. Algún momento quizás podamos disponer de este tipo de materiales para evitar ir a extraer el coágulo y tratar de suturar. Y usted tiene que tener siempre sangre de reposición para que no haya
un shock hipovolémico en un acto operatorio. Todo esto que estoy mencionando, usted tiene que, desde el momento que maneja al paciente, tiene que estar ya, como se dice, solicitando que va a necesitar sangre. No, usted debe ir, si es posible, estoy hablando de si es posible, tener todo preparado para que la intervención que usted pueda realizar salga exitosa al término de la misma y el paciente tenga una buena calidad de vida a su debido tiempo. Muchas veces la laceración mayor pasa a ser una maceración. Como está el dibujo, está fragmentado el riñón en algunas partes. Muchas veces estos casos es difícil tratar de conservar el riñón, pero muchas veces si el riñón es solo el afectado, se hace lo imposible para no extraerlo. Se recurre a determinados insumos para tratar de conservar el órgano y no extraerlo. Pero lógicamente, esto de aquí es teoría, doctores. Todo lo que yo he hablado esta media hora con ustedes o más es teoría. ¿Por qué? Porque todo depende de la estabilidad del paciente, primera cosa. Segundo, lo que usted pueda desarrollar donde está recibiendo al paciente. Si usted está en un centro médico donde tiene lo básico, usted lo que tiene que colocarle es una vía, estabilizarlo y remitirlo a otro hospital. Y si por alguna razón no tiene cómo solucionarlo, el paciente penosamente se va a morir donde usted está laborando. Y lógicamente la comunidad debe entender que son las circunstancias que rodean la situación crítica que está viviendo el paciente y su familia y usted para solucionar un problema. Ustedes muchas veces escuchan que llegó y se murió. Es que tiene un sangrado interno, un shock hipovolémico que cuando un ser humano tiene una crisis de hipotensión, por ejemplo, 50, 30, 60, 20, 60, 30, doctores, muchas veces así usted ya le coloque la sangre, el shock hipovolémico ha causado daños ya severos, porque el organismo trata de compensar ese sangrado cerrando la irrigación de determinados órganos, porque el norte del organismo, doctores, es el corazón y el cerebro. Entonces, a veces en un tránsito, en una situación crítica, por alguna razón, a veces el paciente no tenía ni los riñones, sino que ya lo recuperaron y el paciente entró en insuficiencia renal aguda. Mire lo que ha sucedido aquí con los pacientes que han tenido COVID. Paciente les dio aquí a algunos pacientes insuficiencia renal aguda. Le tuvieron que hacer diálisis. Algunos salieron, otros no salieron. A unos les dio, afecta el endotelio. Entonces, en algunos se les pudo dar anticoagulante, a algunos se les pudo dar para bajar el exceso del colesterol. Pero, ¿por qué? Porque el virus afecta el endotelio de los vasos y causa por eso las trombosis, el desplazamiento de trombos, embolismos pulmonares, dice el paciente. Por eso muchos de los pacientes mayores que egresaron iban a su casa con antiagregantes plaquetarios y sustancias para disminuir el colesterol, para evitar la muerte súbita después de unos días, 15, 20 días, un mes que había salido de la situación crítica por haber padecido un COVID, el COVID-19. Lo mismo ocurre
en el caso de una lesión renal. La lesión renal, el paciente, si está estable, usted puede hacer algo bueno. Si no está estable, usted tiene que derivar a una área de mayor complejidad para que lo traten de solucionar el problema. Las lesiones renales, teóricamente, nosotros decimos que el tratamiento debe ser conservador. Y antes de avanzar un poquito, otra cosa que deben recordar siempre, cuando ustedes ya están ejerciendo y algunos hagan cirugía, puede que llegue un abdomen agudo, traumático. Entonces, la exploración, y si el paciente está chocándose, usted abre el abdomen, revisa las partes de la cavidad abdominal, revisa hígado, revisa los grandes vasos, enseguida usted ve. Entonces, puede que el hígado no esté lesionado, puede que esté lesionado el vaso. Y también usted tiene que revisar entonces el retroperitoneo. Recuerde usted que los riñones están en otro departamento, tienen otro domicilio atrás. Entonces debe abrir el retroperitoneo y ver. Entonces, si usted a través del peritoneo ve un hematoma que está en el lado derecho o del lado izquierdo, entonces usted ya tiene que pensar, aquí hay una lesión renal. Entonces tiene que ir con mucho cuidado a explorar y revisar. Entonces, según la estabilidad del paciente, si el paciente está en hipotensión, si el paciente va a chocarse, usted tiene que sacrificar el órgano irremediablemente. Entonces usted tiene que ir, poner plan vascular, arteria, vena y saca el órgano, porque usted lo que tiene que es cerrar la llave. Yo siempre digo, tenemos que cerrar la llave del vaso, pues la llave está sangrando, tiene que ocluir el vaso que sangra, y en este caso, si hablamos de que el riñón derecho o izquierdo está sangrando, lo tiene que sacrificar, lo saca. Porque tiene que el norte de la exploración suya es salvar al paciente a como dé lugar. Entonces, si no hay nada en el retroperitoneo y está el vaso, usted coloca un clamp en la esplénica y saca el vaso. Ya después se compensará el sistema hematopoyético con otras sustancias, pero ya usted salva al paciente. El norte es eso, salvar al paciente. Si está inestable y hay que sacrificar un órgano, debe ser sacrificado para que el paciente viva. Usted no puede decir, no, yo voy a ver si lo parcho, le voy a hacer un bonito cocido. No, doctor, el paciente no hay tiempo para eso. Hay tiempo para esa circunstancia de ser tratamiento conservador y lucirse en una cirugía reparadora cuando el paciente está estable. Cuando el paciente está inestable, no podemos sino inhibir el sangrado de la mejor manera. Muchas veces el paciente viene y usted lo comprime con sus manos el órgano y lo coge una compresa y lo aprieta hasta que haya la sangre, hasta que todas las situaciones críticas que van a estar en su entorno y se estabiliza el paciente, entonces le saca el riñón, queda vivo y bueno, se salvó. Usted hizo lo que tenía que hacer, salvar al paciente. El primer trasplante renal que se hizo en este hospital en 1980 fue de una señora que se cayó de unos 56 años, que se cayó y se golpeó la región lumbar izquierda al caerse de una canoa. Entonces la traen aquí a la mayor y se comprueba que era un riñón dañado. En el año 80 todavía no teníamos eco, todavía no había tomografía. Entonces fue explorada por los cirujanos generales y le sacaron el riñón. Después de esta exploración y esta extracción, quedó establecido lo siguiente en emergencia. Cuando se hace una laparotomía exploradora, siempre el residente debe visualizar o debe comprobar que hayan los dos riñones. Deben estar los dos riñones.
Si están los dos riñones con más tranquilidad, si el paciente está inestable y la causa de esa inestabilidad es el sangrado renal, entonces usted lo sacrifica porque sabe que el riñón está, uno de ellos está sano. ¿Y por qué pasó con la paciente que se hizo el trasplante? A ella se le sacó el riñón y no se revisó nada más. A las 24 horas no orinaba, se llamó urología y se hizo una endoscopía para mirar los meatos ureterales naturales y solo se comprobó que hay uno. Solamente había el meato del riñón que ya no estaba. Significa que la paciente había nacido con un solo riñón. Y al sacarlo quedó ya en anuria. Entonces ella pasó a hacer diálisis hasta que se hizo el primer trasplante de donante cadavérico. Y duró como 6 años. Ella hasta los 64 por ahí. Y ya murió. Parece que fue un accidente cerebrovascular porque era hipertensa. Ya había sido hipertensa cuando perdió el riñón y continuó su problema de hipertensión. Ella vivía en el campo. Y entonces nosotros acá, yo en el implante no estuve porque estaba haciendo mi medicatura rural. Y en el fallecimiento, nosotros lo primero que pedimos es hacer la autopsia y revisamos el riñón. El riñón estaba funcionando bien, pero así fue la circunstancia para darse el primer trasplante. Fue porque la persona receptora había nacido con un solo riñón que se lesionó y se lo extrajo. Y lógicamente que se pudo haber tratado de salvar el riñón, pero cuando uno saca un riñón y no hay un gran hematoma, usted busca el pedículo vascular y le pone 2 clanes y ya está listo para ir a patología. Nada más, se corta el ureter también y ya se acabó. Es así como se dice, más sencillo que ir a tratar de hacer una cirugía reconstructiva. Pero tomar en cuenta, siempre debe confirmar cómo están los riñones. Por eso es que en el mundo entero, las guías internacionales, norteamericanas, europeas, si hablamos de trauma, siempre en todos los órganos de la vía urinaria, dice, sean conservadores, no saquen, miren si se puede salvar, aunque sea la mitad. La cosa es que estén los dos cumpliendo la función, las múltiples funciones que desempeñan los riñones en nuestro organismo. Entonces, ahora, nos tenemos que apoyar para hacer un diagnóstico cuando el paciente está estable. Usted tiene que, si tiene a la mano una ecografía, hágale. Si tiene a la mano una radiografía, un rayo X, tómele. Porque, por ejemplo, usted dice, si está estable, le puede tomar una radiografía. ¿Y qué va a buscar? Usted tome una placa simple, pero tiene que hacerla acostado. El paciente está acostado, le toma una placa simple. ¿Y qué va a buscar? Usted va a buscar las partes óseas, va a ver los cuerpos vertebrales, la parrilla costal, va a ver la cintura pélvica, va a ver las partes blandas, que son el contorno renal derecho e izquierdo, se va a ver por inferior el contorno renal. No es que se ve el órgano completo, porque estamos hablando de una foto, una radiografía simple, pero también puede ver el cuerpo extraño. Supongamos en algunos casos que la bala no salió, usted va a ver el proyectil que está dentro del cuerpo, depende por dónde fue el orificio de entrada y a dónde se alojó. Una foto, mire que digo a cada momento, doctores, si está estable. Si el paciente está estable, está ubicado, buena presión, es posible que haya bajado su hematócrito, pero no alarmante para que el paciente se choque. Lo lleva a hacer una imagen, dependiendo de dónde usted está y lo que tiene a la mano, dependiendo de la maquinaria que tiene a la mano. Si tiene usted un eco, le hace un rastreo. Por eso le he dicho yo, usted tiene que entender en su cerebro las imágenes de los órganos normales, Entonces, usted de esa manera, si le hace un rastreo y ve que el riñón ya tiene una idea cómo es y no lo ve, y ve que hay una masa periférica, o sea, y hay un hematoma, o si lo ve que está una parte acá
pero el paciente está estable, capaz tiene una fragmentación del riñón y hay un gran hematoma. Ya esa idea, esa orientación la está dando una ecografía. O puede haber un urinoma, ya vamos a mencionar como una complicación, porque se ha dañado el ureter o se dañó la pelvis, entonces sale la orina alrededor del recto peritoneo, entonces se va a formar un urinoma. Usted sabe que el término oma es aplicado para todo lo que es masa o aumento de tamaño. Entonces dice fecaloma, entonces hay una masa de heces. Usted dice urinoma, un tumor es una masa de orina. Habla de un hematoma, hay una gran acumulación de sangre, ese hematoma, fecaloma, urinoma. Ya, entonces recordar eso. Una placa simple ayuda mucho. Una ecografía fabulosa. Y si llega a tener entonces tomografía, enhorabuena. Entonces, si el paciente está estable, lo lleva al tomógrafo y hace un rastreo y ahí va a ver si el paciente no tiene la creatinina ni la urea elevadas, usted le pone breve contraste y usted va a ver estas imágenes que están aquí en la diapositiva, que usted va a ver ahí el riñón y hay un hematoma. En la imagen de abajo hay una extravasación del medio de contraste, ¿sí? Que se sale del riñón y se dibuja un camino blanco hacia abajo. Es una extravasación porque le puso el medio de contraste. Entonces está rota la pelvis, ya tiene una orientación, ya sabe lo que está pasando en ese órgano, con una imagen de tomografía que se le ha realizado a un paciente que está estable, Acá hay unas imágenes igual, que hay un hematoma alrededor de los riñones. Ahora, esto es solamente una orientación que trata de darles el tratamiento quirúrgico. Las indicaciones absolutas para una cirugía inmediata es cuando hay una evidencia de un sangrado persistente, cuando hay un hematoma alrededor del riñón en expansión. Significa que sigue sangrando o aumentando. Y un hematoma perirenal pulsante. Ahora, una indicación relativa es porque está estable, le pide un urograma o le hace una tomografía con contraste y hay extravasación. Bueno, cuando hay una extravasación, usted le puede intentar, bueno, eso ya lo hacemos nosotros, urología, le colocamos un catéter ureteral para derivar la orina hacia la vejiga, le ponemos un dren. Esa sería una indicación relativa. Cuando hay un tejido no viable porque un pedazo de riñón está lesionado, no funciona, podría entrar a repararlo. Cuando hay un daño tardío de lesión arterial y cuando uno sabe mismo qué se encuentra el paciente. Todo esto nosotros lo vamos a manejar de acuerdo a las condiciones generales del paciente. Como hemos dicho, el norte del tratamiento teóricamente es conservar para tratar de que haya mayor, el paciente se quede con la mayor cantidad de tejido renal sano. Ahora, cuando es necesario sacar el riñón, como he dicho, hay que sacarlo. No podemos nosotros arriesgar la vida del paciente diciendo, no, le vamos a operar mañana, puede que ya no sangre, que ya se va a organizar el coágulo, no. Si el paciente está inestable, el paciente se le tiene que sacar el riñón, porque se va a ver amenazada la vida del paciente por querer conservarlo. Entonces, uno tiene que discernir en ese momento. Como he dicho, lo que estamos expresando es teórico. Es cuando usted está en el ring, ahí cuando va a estar en la pelea, ahí tratará de tomar la mejor decisión para el beneficio del paciente que está en sus manos. Ahora,
Las complicaciones más frecuentes son la salida de orina por una extravasación. Si hay orina y hay sangre, puede instalarse bacterias y va a haber una sepsis. Puede acumularse orina y se va a infectar y puede haber un absceso perirenal. Puede haber una fístula arteriovenosa. Puede presentarse un sangrado tardío. O pueden presentarse en algunos mucho tiempo después una hipertensión arterial. Esto es importante recordar que a veces, como en esta diapositiva, ahí hay una acumulación de orina que debe ser evacuada. No hay manera de que se reabsorba ese líquido. Tiene que hacer una punción para extraer el líquido, para ver qué pasa. Y se puede infectar, porque acuérdese que la orina, la sangre son medios de cultivo para el desarrollo de bacterias. Bueno, esto no es una sugerencia que a veces le hemos aplicado, que el paciente llega, le ponemos un bolo de urografía, le tomamos una placa, es para ver si es que hay una extravasación, para ver si hay salida de orina por alguna parte, especialmente cuando se ha dañado algún cáliz o se ha dañado la pelvis o alguna lesión de ureter. Entonces se va a extravasar, no va a seguir su camino normal. O el tratamiento no quirúrgico siempre es en los grados mínimamente lesionados, como una contusión, una laceración menor. Ahí nosotros no lo vamos a tratar de tocar, pero cuando el riñón está lesionado severamente y hay un sangrado, así como el grado 3, 4, el paciente debe ser intervenido para salvarle la vida y sacrificar ese riñón macerado o ese riñón que está sangrando, y debemos cerrar la llave para salvarle la vida al paciente. Nosotros tratamos de ser conservadores, pero solo para información, ¿no? Miren, ya vamos a concluir, pero antes de, me permito hacer un comentario. Bueno, recién le tomé la foto, espero que mostrársela, aunque sea antes que acaben las clases con usted. Lleva un paciente de 78 años de edad y me dice, doctor, es un paciente mayor y lo trae el abuelo de un médico joven. Es abuelo, el paciente mayor, abuelo de un médico joven. Me dice, doctor, el doctor me dice, quiero que me ayude para que ingrese a mi abuelo, que tiene este problema. Digo, ¿usted vive con el abuelo? No, yo no vivo con mi abuelo, pero yo lo visito y ¿qué es lo que tiene? No, dice, él tiene un hidrocele grande en el escroto, hidrocele. ¿Por qué? Dice, no, es que está abultado, grande, dice, y ya lo tiene como 6 años y le ha ido aumentando, y ahora ya no soporta, le duele. A ver, le digo, trégalo para verlo. Y tiene problemas urinarios, dice que el paciente no puede orinar bien, a veces se le escapa la orina y le ponen un protector y se usa pañal, porque tiene 76 años y ahora le ponen pañal. Bueno, el señor también, bueno, ya lo hemos visto, el paciente en resumen. Yo lo veo y le digo, ¿cómo va a ser todo aquí un hidrocele? Un hidrocele. Puede que haya un hidrocele, pero aquí hay algo más. Esto de aquí es una hernia inguinal-escrotal. Y así fue. Entonces, lo hemos ingresado, se le ha pedido, no le pedimos una ecografía porque le hice la transiluminación y había líquido, pero todavía había masa y además otra cosa. Tú lo palpas y sientes el movimiento. Le pusimos estetoscopio a la gran masa porque es una masa que la podemos comparar como, es tan grande como
como una sandía, es enorme. Y entonces se le hace la tomografía, doctor, y tiene una hernia inguino-escrotal encarcerada, donde se ve que hay el epiplón, hay segmento intestinal y ahí hay un pequeño hidrocele. 76 años. Es diabético y ya aceptó venir o ingresar porque en la historia clínica que le hice, me dice que hasta hace 2 años o año y medio él se podía exprimir esa cosa y sí, que era reducible. Cogía y se introducía todo el de contenido de la cavidad intestinal que estaba en el escroto, pero ahora ya no puede, dice. Miren, doctores, el paciente entonces ahora, el colega jovencito, yo le digo, y ahora, bueno, doctor, y la próstata. Le he dicho al doctor, a ver, las cosas despacio. Lo que ha ocurrido durante 6 u 8 años, las dos cosas que tiene molestia urinaria, la gran hernia inguinoescrotal, nosotros, el ser humano, por eso es un ser humano. No es cuando usted tiene su carro y lo lleva al taller, quiero que me le haga el cambio de aceite, quiero que me le limpie esto, quiero que le ponga cera. No, el paciente, ¿qué le vamos a hacer? Ya cirugía general dijo, bueno, se lo voy a operar. Primero me lo estabilizan bien todas las cosas. Esa diabetes tiene que verlo el cardiólogo, todo para entrar a operarlo. Y yo le he dicho, si tienes que sellar el anillo inguinal, le sacamos el testículo y lo dejas cerrado, porque es un paciente que él a una vez ha tenido una retención de orina y se ha traccionado la sonda. Entonces yo le dije, mira, al doctor, joven, yo no lo voy a operar a tu abuelo de la próstata. Aquí lo que vamos a resolver primero es el asunto de la hernia inguinal escrotal de años de evolución encarcelada antes de que se le estrangule o haya necesidad de hacer resección intestinal en un paciente de 76 años. Se hace todo lo que se debe hacer. Y yo, para orinar, no le voy a colocar una sonda, sino que posiblemente le haga una derivación alta o le haga una cistostomía para cuando en algún momento, que no le puedo predecir cuándo, yo le solucione porque tiene una próstata de más de 120 gramos. Entonces tengo que hacer cirugía abierta para extraerle el adenoma para que pueda miccionar en forma natural. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo el paciente llega a ese estado, cómo es que el paciente no se lo puede persuadir de que busque una solución antes de llegar a este estado. Difícil de entender, doctores. Y este tipo de casos que llaman la atención son cada 2 o 3 años. En el año 18 vino uno más grande, era el porte de una sandía y el paciente había ya estado viviendo o manejándose en una silla de rueda porque no podía caminar por la gran masa que tenía entre las piernas. Increíble, dirán ustedes, pero así es, doctores. Y estoy seguro que quizás también en otras partes del mundo o quizás en América Latina los pacientes lleguen en ese estado. Y quizás algunos han fracasado porque, como el caso que estoy mencionando, en cualquier momento se puede estrangular o se puede hacer una compresión, una constricción y se puede lesionar algo del contenido del saco herniario. En este caso hay intestino, hay epiplón
y el paciente con esa edad no sabemos qué pueda o cuál va a ser la cascada de reacciones y que puede hasta costarle la vida al paciente. Pero bueno, son casos que aparecen y que a veces uno dice, médicos jóvenes como ustedes quizás nunca han tenido la oportunidad de observar y que sí, o capaz nunca van a poder observar casos como el que estoy mencionando. Espero mostrarles la foto la próxima clase. Bueno, conversamos el jueves, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ok, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas.